Listo. Vamos a ver entonces o de dónde parte toda esta terminología, ¿no? Bueno, primero vamos a definir qué es unidad química de masa, ¿no? Y las unidades químicas de masa son un conjunto de unidades que nos permite conocer la cantidad de partículas que poseen, pues, los átomos, moléculas, iones, etc. Para ello nosotros vamos a usar como mínima unidad la unidad de masa atómica, que es el U. Esta unidad de masa atómica fue estudiada en base al carbono. Es por eso que decimos que una UMA es igual a un doceavo de la masa del carbono 12. Una UMA equivale a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos o 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ahora, ¿cómo se calcula la masa atómica de un elemento químico? Claro, realmente, chicos, no existe solamente un elemento químico. Si no hay varios isótopos de un elemento químico. Algunos elementos químicos tienen 2, 3, 4, hasta 5 isótopos. Entonces, ¿cómo calculamos pues su masa atómica? Porque de cada isótopo lo que va a variar es la masa atómica, ¿no? Entonces, ¿cómo saber la masa atómica de un elemento químico? Para ello calcularemos la masa atómica promedio. La masa atómica promedio es igual a la multiplicación, ¿sí?, de los números de masa de cada isótopo por su porcentaje de abundancia, ¿sí?, todo dividido entre la suma de los porcentajes, es decir, entre 100%, ¿correcto? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo entonces con el cloro. El cloro tiene pues dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 37, son los dos isótopos. El porcentaje de abundancia del cloro 35, como ven aquí en la pantalla, es 75.77%. Y la abundancia del cloro 37 es 24.23%. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, como dijimos hace un momento, ¿no? Multiplicando la masa de dicho isótopo por el porcentaje de abundancia. Más, igualito, ¿no? La masa atómica del segundo isótopo por su abundancia. Todo dividido entre 100%. Bueno, multiplican, dividen esos cálculos matemáticos, ya usted lo realiza, saldría 35.4531. ¿Qué quiere decir? Que la masa atómica promedio del cloro es 35.45, ¿no? Algunos redondean a 35.5, que es la masa atómica promedio del cloro. Cada elemento químico posee una masa atómica, ¿correcto? Aquí me puse una tabla con las masas atómicas de los principales elementos químicos. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, sodio, ahí están sus valores, ¿no? H vale 1, carbono vale 12, nitrógeno vale 14, oxígeno 16, sodio 23, magnesio 25 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, cada elemento químico posee su masa atómica. Ojo, cada elemento químico. Aquí hemos puesto los más utilizados, es decir, los que usaremos más en los ejercicios. Eso no quiere decir que los demás elementos químicos no posean. Todos poseen masa atómica, ¿ya? Bueno, ¿cómo se calcula la masa molecular? La masa molecular se calcula, como vemos ahí en la fórmula general, multiplicando la cantidad de átomos por la masa atómica, ¿sí? Y si son más de dos elementos químicos, pues igual, ¿no? Multiplicamos, en este caso, la masa atómica de dicho elemento químico por la cantidad de átomos y luego los sumamos, ¿no? Por ejemplo, la masa molecular del H2O, bueno, hay dos hidrógenos, será pues 2 por, el H vale 1, 2 por 1, más un átomo de oxígeno, el oxígeno vale 16, 1 por 16 más 2 por 1 saldría 18. Otro ejemplo, masa molecular del HNO3 sería pues 1 por 1, porque el H vale 1, más un átomo de nitrógeno, N vale 14, 1 por 14, más 3 oxígenos, 3 por 16. Multiplicas y sumas, nos resulta 63. Masa molecular del C6H12O6. 6 carbonos, 6 por 12, 12 hidrógenos, 12 por 1, y 6 oxígenos, 6 por 16. ¿No? Ustedes multiplican, lo suman, y resulta ser 180. Lo mismo con el H2S, ¿no? El H vale 1, 2 por 1, más azufre vale 32, 1 por 32, ¿sí? Multiplican y suman y sale 34. Masa molecular del N2 será pues 2 por 14. Sería entonces 28. Entonces se calcula la masa molecular.
Lo mismo con la masa iónica, ¿no? Se dice masa iónica o masa fórmula cuando hace referencia a compuestos iónicos. Realmente es lo mismo, ¿no? Es la cantidad de átomos por la masa atómica y luego lo sumas. Lo mismo, ¿no? Masa fórmula de carbonato de calcio. Calcio vale 40, 1 por 40. Un carbono, 1 por 12. 3 oxígenos, 3 por 16. Multiplicas, ¿sí? Lo multiplicas y lo sumas y sale, pues sale 100. ¿Correcto? Entonces, es lo mismo. Ya es lo mismo la masa fórmula que la masa molecular. Luego vemos lo que es el concepto de mol. ¿Y qué es una mol, no? En el Sistema Internacional de Unidades, una mol es la cantidad de sustancias que contienen tantas entidades elementales. Puede haber una mol de un átomo, una mol de una molécula, etc. Una mol, si queremos calcular el número de partículas, una mol es 6,022045 por 10 a la 23 partículas, ¿no? La equivalencia a una mol. Ahora eso lo redondeamos a 6,022 por 10 a la 23, el cual es el número de Avogadro. Ejemplo, ¿a cuánto equivale una mol de átomos de hierro? 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Cuánto es una mol de moléculas de H2O? 6,022 por 10 a la 23 moléculas de H2O. Una mol de electrones, 6,022 por 10 a la 23 electrones, ¿no? De equivalencia. En forma práctica, entonces, una mol de sustancia, ¿a qué es igual? Si queremos redondear más todavía, 6 por 10 a la 23 partículas. Es decir, un número de Avogadro de partículas. Ahora, ¿qué es el atomogramo? El atomogramo es la cantidad de un elemento que se encuentra exactamente en una mol de átomos. ¿Correcto? Veamos lo siguiente entonces. Un atomogramo de un elemento químico es igual a la masa atómica de dicho elemento químico. Y eso es igual a una mol de átomos de dicho elemento químico. Es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de dicho elemento. Ejemplo, un atomogramo de carbono, ¿cuánto valdría? Como el carbono vale 12, masa atómica, 12 gramos. Y es igual a una mol de átomos de carbono. Y es igual a 6,022 por 23 átomos de carbono. Si interpretamos, ¿sí?, esta equivalencia, sería de esa forma como está aquí, ¿no? Otros ejemplos más. Un atomogramo de aluminio es igual a 27 gramos. Y eso es igual a una mol de átomos de aluminio. Bueno, su equivalencia sería 6,022 por 10 a 23 átomos también de aluminio. Ahora, ¿a qué es igual un atomogramo de azufre? Bueno, un atomogramo de azufre, ¿cuánto vale el azufre? El azufre vale 32. Entonces, pondremos un atomogramo de azufre es igual a 32 gramos, el cual equivale a una mol de átomos de azufre, y esto es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. 3 gramos de calcio. El calcio vale 40. Por 3, 120 gramos de calcio. Si acá hay 3 gramos, aquí habrán 3 moles de átomos de calcio. El número de átomos se multiplicará por 3. Será pues 18,066 por 10 a la 23. Pero esto está mal formulado, ya que solamente puede haber una cifra significativa. Bueno, eso es matemática, ¿no? La coma correría un espacio y sería pues 1,8066 por 10 a la ¿cuánto? Ya no 23, sería 24, ¿no? Porque el espacio corrió una coma. Por 10 a la 24 átomos de calcio, ¿no? Molécula gramo, es casi como el átomo gramo. La diferencia es que esto es en moléculas y lo otro era en átomos. Un molgramo de una sustancia es igual a la masa molecular de dicha sustancia en gramos y es igual a, pues, a 6,022 por 23 moléculas. En este caso, entonces, ¿sí?, un molgramo de NH3, ¿a qué va a ser igual? Ah, pues el N vale 14, el H vale 1 por 3 más 14, 17 gramos. Ahí está. Y esto es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de NH3. Lo mismo para el H2SO4. ¿A qué es igual a un molgramo de ácido sulfúrico? Bueno, oxígeno 16 por 4 es 64, más 32 del azufre, 96, más 1 del hidrógeno, pero que como son 2, sería más 2, 98 gramos. Y esto es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de H2O, ¿no? Ácido sulfúrico. Muy bien, continuamos. No te olvides el cálculo del número de moles.
¿A qué es igual el número de moles? El número de moles es igual a la masa entre la masa molecular o el peso molecular, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número de moles del ácido sulfídrico? Bueno, sería igual a la masa molecular, sería pues el H2S, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. La masa molecular H2S sería pues azufre 32 más H que vale 1 por 2 más 32, 34. Peso molecular 34. ¿Cuánto es la masa? Dato del ejercicio. Dice que tenemos 272 gramos de ácido sulfídrico. O sea, dividimos 272 entre 34. Saldría entonces 8. Vamos a parar aquí, chicos, son ejercicios. A ver, dice aquí. Marque verdadero o falso para cada proposición. Número 1 dice, el peso atómico de un elemento indica el peso del isótopo más abundante. Falso, ¿verdad? No es el más abundante. No es la masa atómica promedio. No es el más abundante. La unidad de masa atómica toma como referencia al carbono 12, ¿sí? Una UMA es igual a 1.66 por 10 a 24 gramos, ¿sí? Sería falso, verdadero, verdadero, clave C. Siguiente. Marque verdadero o falso para cada proposición. La unidad de masa atómica es un doceavo de la masa del carbono 12, ¿sí? Un atomogramo de un elemento contiene una mol de átomos también, ¿sí? Mucho que una mol es igual a un atomogramo. Si hubiesen 3 atomogramos, habrían 3 moles. 4 mol gramos de oxígeno equivale a 4 de atomogramos de oxígeno. Falso, chicos. ¿Por qué? El oxígeno puede encontrarse así, mira, como 2. Entonces, aquí, si tengo 4 mol gramos de oxígeno, ¿puedo tener 4 atomogramos de oxígeno? No. 4 por 2 tendría 8 atomogramos de oxígeno. ¿Te das cuenta que esto es erróneo? ¿Ya? ¿Te das cuenta que esto es erróneo? Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso. ¿Correcto? Verdadero, verdadero, falso. Muy bien, seguimos. Número 3. Número 3 nos dice, a partir de las masas isotópicas y abundancias relativas siguientes, calcula la masa atómica del magnesio. Ahora, eso hoy tenemos explicado sobre todo ejemplitos, ¿no? ¿Cómo sería en este ejercicio? Bueno, haríamos de la siguiente manera. Tenemos 3 isótopos. ¿Qué decía la fórmula en general? Multiplicamos. ¿Qué vamos a multiplicar? A ver, ¿qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar la masa de dicho isótopo por su abundancia, ¿correcto? Entonces, en este caso vamos a multiplicar entonces. ¿Cómo sería? De la siguiente forma. 78.6%, que es la abundancia, por la masa atómica, 23.993. Luego, más 10.11 por 24.994, más 11.29 por 25.991. ¿Correcto? ¿Y esto qué nos va a resultar? Bueno, un valor que la vamos a dividir entre 100%. Entonces, si tú multiplicas y divides, saldría pues 24.3 gramos, ¿no? Que es la respuesta de la masa atómica. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces, seguimos con el ejercicio. Dice lo siguiente, número 4. Hay la cantidad de átomos presentes en 160 gramos de calcio metálico. ¿Ya? Nos pide entonces calcular eso. ¿Cómo hacemos el ejercicio entonces? Primero, vamos a hacer una pequeña fórmula. La misma fórmula que hemos usado un momento. Número de átomos, o sea, la cantidad de átomos, o sea, atomogramo, es igual a la masa entre la masa atómica, es decir, al número de moles, multiplicado por el número de Avogadro. ¿Correcto? Bueno, veamos entonces cómo sería en este caso. Vamos a ver entonces. Sería pues la masa, ¿cuánto es la masa? La masa sería 160 gramos entre la masa atómica. ¿De quién? Del calcio. Y el calcio, bueno, aquí está como dato, pero bueno, será uno que lo sepa de memoria, ya con la práctica. ¿Cuánto es la masa atómica del calcio? 40. Sería pues 160 entre 40. Seguimos entonces, multiplicado, ¿sí? Multiplicado por 10 a la 23. No podemos multiplicar por 6 por 10 a la 23, que es el valor del número de Avogadro. Bueno, multiplicamos, ¿sí? Estos valores y resulta pues que sale 160 entre 40 es 4 por 6, 24, ¿no? 24 por 10 a la 23.
Pero ojo, ya hemos dicho que tiene que haber solamente una cifra significativa. Entonces la coma correría para la izquierda y sería pues 2,4, ¿sí? Por 10 a la 20 a la 24, ¿no? Que sería pues nuestra respuesta final. Número 5 dice, una cantidad de 30,115 gramos, 115 por 10 a 23 átomos de un elemento desconocido pesó 115 gramos. Calcule la masa atómica de dicho elemento. Lo mismo que ven antes. Número de átomos es igual a masa entre la masa atómica por número de Avogadro. Bueno, queremos calcular la masa atómica, entonces subiría y número de átomos pasa a dividir, ¿no? Un cambio. Entonces, ¿a qué es igual la masa atómica? Eso quiero calcular, no lo sé. Es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 115 gramos. ¿Entre cuánto? 30 puntos, ¿sí? 30.115 por 23, todo multiplicado, 6 por 10 a la 20 a la 23. Bueno, veamos entonces. Bueno, ahí 10 a la 23 se elimina en cada lado, queda 115 por 6 entre 30.115. Dando como respuesta, ¿sí? Dando como respuesta que la masa sería pues 23, ¿no? La masa atómica sería 23. 6. Hallar el peso de 12 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Cómo sería en este caso este ejercicio? Bueno, sería de la siguiente forma. La misma formulita, número de átomos es igual a masa atómica, masa entre la masa atómica por número de Avogadro. Número de átomos, ¿sí? Es 12 por 10 a la 23. La masa, que en este caso no sé, es lo que quieres calcular. Masa atómica vale 1 por n, número de Avogadro que es 6 por 10 a la 23. Se cancelan 10 a la 23, 2 entre 6, 2 por 1, 2 gramos. La masa es 2 gramos. No te olvides que químicamente hablando, peso y masa son iguales. En la física son diferentes. ¿Ya? Por si por allá alguien dice, profesor, pero me han enseñado que el peso es diferente a la masa. Sí, físicamente hablando. Químicamente hablando son iguales. ¿Ya? Por eso aquí hacemos referencia a que son iguales peso y masa. Saldría entonces masa 2 gramos. Número 7. Calcule el peso molecular para el yeso. Esta es la fórmula, el sulfato de calcio dihidratado y del amoníaco. Nos piden 2 pesos moleculares, es decir, multiplicar y sumar y listo. Acabó el ejercicio. Datos, sabemos que el calcio vale 40, que el azufre es 32, que el oxígeno es 16, que el H vale 1 y el N vale 14. Sulfato de calcio sería pues 40 más 32, que es el azufre, más oxígeno 16 por 4 de 64. Sumamos todo eso y nos da 136. El H2O valdría pues H que vale 2 por 1, 2, más oxígeno 16, 18. Como son 2 moléculas, 18 por 2, 36. Entonces todo el yeso completo sería la sumatoria, resultando a 172. El amoníaco es un N, que es 14, y 3 H, 3 por 1. 3 más 14, 17, el NH3. Respuesta sería entonces 172 y 17, o sea, la clave A. Número 8. ¿Cuántos gramos de oxígeno contienen 20 gramos de carbonato de calcio? Aquí hay mucha forma de desarrollarlo, ¿ya? Bueno, datos, calcio sabemos que es 40, carbono es 12, llevamos 16. Primero calcular la masa molecular del carbonato de calcio, es decir, pues 40 más 12 más 48, ¿no? Sumas, saldría 100. La masa molecular del carbonato de calcio es 100. Luego, ¿cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16. Pero como son 3 átomos de oxígeno, sería 48. ¿Por qué hago esto? Porque quiero calcular los gramos de oxígeno dentro de la molécula. O sea, 20 gramos es en total. Yo no quiero el total, yo quiero solamente con referencia al oxígeno. Entonces, la masa del oxígeno sería ¿qué cosa? La relación de la masa del oxígeno, que es 48, masa atómica, entre la masa molecular de toda la fórmula completa, que es 100, multiplicado por la masa, bueno, en gramos del carbonato de calcio, ¿no? 48 entre 100 por 20 saldría 9.6 gramos, ¿no? Es lo mismo que tú dijeras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 20 gramos de carbonato de calcio
es a, ¿qué cosa? ¿Cuánto es su masa molecular? A 100. ¿Cuántos gramos habrá en 48? Que es del oxígeno. Y aquí lo mismo, ¿no? ¿Cuánto valdría X? 20 por 48 sobre 100. Si te percatas, mira lo mismo que está a la izquierda, mira, es lo mismo. Saldría igual, ¿no? 9,6. ¿Sí? Es lo mismo, ¿correcto? Pero aquí lo he planteado con una regla de 3 simple. Vemos entonces un par de ejercicios. Vamos a hacer un poco más todavía, que tenemos más ejercicios para desarrollar. Acá está. A ver, veamos. Allá el peso molecular del ácido nítrico. El ácido nítrico es el HNO3. Aquí hay un oxígeno, sería pues 1 por 1. Hay un nitrógeno, 1 por 14. Y hay 3 oxígenos, 3 por 16. O sea, 1, 14, 48. Saldría entonces aquí 63. Hallar cuál de las sustancias presenta mayor peso molecular. Oxígeno es 16 por 2, 32. El H vale 1 por 2, 2. Más 16 del oxígeno, 18. Carbono es 12, más 16 del oxígeno, 28. O es 16 por 2, 32. Más carbono 12, 44. N vale 14. H vale 1 por 4, 4. Más 14, 18. ¿Quién es mayor? El 44, el CO2, dióxido de carbono. Hallar la masa existente en 0.5 mol gramos de anhidrido carbónico, que es CO2. ¿De cuál es la fórmula hemos hecho en su momento? Número de moles es masa entre masa molecular. ¿Cuántos moles hay? 0,5 mol gramos, ¿no? 0,5. ¿Cuánto es la masa? Eso quieres. Masa molecular del CO2. ¿Pero cuánto vale el CO2? Bueno, el carbono vale 12 por 1, 12. Y el oxígeno es 16 por 2, 32. Sería 44 de masa molecular. Ahí está, entonces entre 44. Pasa a multiplicar, ¿cuánto vale la masa? 44 por 0.5, que sería entonces 22 gramos. Está, 22 gramos. ¿Cuántos átomos existen en 240 gramos de calcio? Si te cuenta es parecido al que hicimos un momento. ¿Te acuerdas cómo era? Número de átomos, aquí era igual a la masa, es decir, 240, entre la masa molecular, que es 40, por el número de Avogadro, que era 6 por 10 a la 23. Número de Avogadro. Divide, saldría entonces ¿cuánto? 6, número de Avogadro. Saldría la A. No es necesario que pongas 6 por 10 a la 23. Lo podemos hacer, pero en las claves no aparece una potencia. Solo aparecen números enteros. Ya. Hicimos eso. Ah, acá también había más. Bueno, que están desarrollados, chicos. Igual, vamos a volver a hacerlo, ¿ya? Aquí ya había dejado unos desarrollados. Pero igual lo vamos a explicar también, claro que sí. Haríamos entonces 4 más. En 24 gramos de carbono, ¿cuántos átomos existen? Interesante. Lo mismo que el anterior, ¿no? Número de átomo gramo del carbono, aquí es igual. La masa, que es 24, entre la masa del carbono. ¿Cuánto valía el carbono? Masa atómica, 12. Por el número de Avogadro. Divide, saldría 2 veces el número de Avogadro. Determine el peso de 3 por 10 a la 23 moléculas de agua. Nos dicen que el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. El peso. ¿Cómo sería entonces? A ver, la misma fórmula, ¿no? Número de átomo gramo. Aquí igual la masa, masa molecular por número de Avogadro. Dice aquí, nos dan la cantidad de, en este caso, moléculas. Bueno, no sería tomogramo, ¿no? Sería molgramo. ¿Cuántos molgramos hay? Entonces dice, vamos a corregir aquí. Es una molgramo, no es atomogramo, chicos, corregimos. Ya, tengo aquí entonces, número de molgramo. ¿Cuántos molgramos hay? Dice, 3 por 10 a la 23. ¿Cuánto es el peso? Es lo mismo que la masa, eso quiero. ¿Masa molecular de quién? ¿Ah? Del agua. Y hemos hecho varias veces que el agua, al H2O valdría 18. Número de Avogadro, sabes que vale 6 por 10 a la 23. Se van los 10 a la 23. Tercia 1, tercia 2. ¿Sí? 18 pasa a multiplicar, 18 por 1, 18. 2 pasa a dividir, 18 entre 2 sería entonces 9, ¿no? 9 gramos. ¿Cuántos átomos existen en 230 gramos de sodio? Lo mismo, ¿no? Sería pues número de átomo gramo es igual a la masa entre la masa atómica, en este caso, por número de Avogadro.
Número de tomogramo, eso quiero calcular. La masa será 230. Masa atómica es de sodio. Sodio vale 23. Y el número de Avogadro sería 6 por 10 a la 23. 23 a 1, 23 a 10 por 6, 60. Saldría 60 por 10 a la 23. Pero me he dicho que así no se puede colocar. Tiene solamente una cifra significativa. ¿Cuál sería eso? 6 por 10 a la 24. ¿Qué clave sería entonces? Bueno, sería la clave A, ¿no? Cambia acá con una cifra significativa. Mira, está. 60.23 lo mismo que 60. Está redondeado. Ahí está la A, ¿no? La A sería 60 por 10 a la 23, ¿no? Bueno, la siguiente. ¿Cuántas moles o molgramo existen en 200 gramos de soda cáustica? Ya. Ya lo mismo que antes. Ya, saldría entonces número de molgramo es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 200 gramos. Entre la masa molecular de la soda cáustica. Dice que es NaOH. Datos, sodio 23 o 16H1. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Sodio 23 suma, ¿no? 23. Oxígeno 16, H1. Suma sería aquí 40. Aquí entonces 40 de masa molecular. Multiplicado por el nuevo Avogadro, que es 6 por 23. ¿No? O si quieres pon nada más número de Avogadro. Bueno, en este caso divide. ¿Cuánta división? Sería pues 5, ¿no? 5 veces número de Avogadro. Entonces la clave sería entonces la B. 5 número de Avogadro. Bueno, chicos, ahí está entonces hemos desarrollado el día de hoy. Creo que buena cantidad de ejercicios. Han sido en total, si me equivoco, sí, han sido 16 ejercicios. Creo que son más que suficientes, 16 ejercicios.